noches, iglesia. Te invito a abrir sus Biblias en el libro de Job. J antes de los Salmos. Job capítulo 34. Job capítulo 34. Amén. Versículo 33. Job capítulo 34, versículo 33. Y dice así la palabra del Señor. ¿Debe Dios adaptar su justicia a tus exigencias a pesar de que lo hayas rechazado? ¿Debe Dios adaptar su justicia a tus exigencias a pesar de que lo hayas rechazado? Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Dios, en esta noche. Te bendecimos, Señor Dios, te exaltamos. Hoy hemos venido delante de tu presencia, Señor Dios, a decirte que te amamos, que te exaltamos, que queremos llenar tu trono de alabanza, Señor, que tu fidelidad es grande. Padre amado, hoy, Señor Dios, venimos en este lugar, Señor, con el único propósito de exaltar tu nombre, de glorificarte, de decirte que tú eres Dios, que tú eres poderoso y que no hay un Dios tan grande como tú. Hoy queremos, Señor, que tu palabra, Señor Dios, se escriba en la tabla de nuestros corazones. Hoy queremos que nos hables, Señor Dios, que nos des el consejo a seguir. Tú eres el que da las órdenes, Señor. No venimos a escuchar a hombre, no venimos a escuchar, Señor, sabiduría humana. Venimos a escuchar al Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Pero más que escuchar, Señor, queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos obedecerla, Señor Dios. Trae un corazón, Señor Dios, nuevo para cada uno de nosotros. Que podamos estar delante de tu presencia, humillados, humildes, Señor Dios, como tú deseas y como es la manera adecuada para presentarnos delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Poniéndonos en contexto, el amigo de Job, estamos hablando de Job, un hombre que hay muchos hombres en la palabra de Dios que el Señor ha hablado muy bien de ellos. Y uno de estos hombres es Job. Al mismo diablo le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has visto que no hay un hombre tan íntegro como él, recto delante de mi presencia? Sin embargo, este hombre, a pesar de que obedecía la ley del Señor, a pesar de que era íntegro delante de la presencia del Señor, alcanzó y dijo delante de la presencia de Dios que era inocente, que en él no había pecado. Y eso era cierto. Él no estaba siendo probado por causa del pecado. Pero no podemos declararnos delante de la presencia justos, porque el que nos hace justos, ¿quién es? El Señor. Por eso su amigo le está diciendo le está preguntando a Job: ¿debe Dios adaptar su justicia a tus exigencias? Es una pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Cuándo hemos estado diciéndole al Señor que su justicia es más severa de lo que yo quiero recibir? ¿Cuándo empezamos a adaptar la justicia de Dios a nuestra manera, a lo que nosotros queremos vivir? Y desde el mismo momento en que empezamos a adaptar la justicia de Dios a nuestras vidas, empezamos a rechazarle. Por eso dice claramente: a pesar de que lo hayas rechazado. En el mismo instante, cuando yo empiezo a decir que es severa la justicia de Dios, que es severo sus mandamientos, que el Señor exige mucho para servirlo, ya le estoy rechazando. No es posible adaptar la justicia de Dios a nuestras vidas como yo quiero que sea. Él adaptó su justicia a través de su gracia. Él lo hizo. Y hay unos parámetros para que esa gracia se dé a cada uno de nosotros. No nosotros adaptamos la justicia de Dios. Por eso hay muchos que hoy dicen que Dios los ama a pesar de ¿qué? De su pecado. Por eso muchos hoy levantan banderas diciendo de que Dios les ama tal cual como son. El problema es que no solo son los de allá afuera, sino que muchos de los que estamos sentados en este lugar pensamos igual.
idéntico. Ponte a pensar en cada cosa que tú piensas que sabes más que Dios. Piensa cada cosa que tú no haces porque piensas que tú tienes la razón. Versículo 2 del capítulo 35. ¿Te parece correcto que afirmes, soy justo delante de Dios? El Señor te hace esta pregunta hoy a ti. Me la ha hecho a mí. Me la seguirá haciendo a mí todos los días. ¿Te parece correcto delante del Señor afirmar que eres justo? Hace 15 días el Señor decía que no había justo ni aún uno solo. Perdón. Ni siquiera uno. Pero muchas veces nos parece correcto. ¿Y por qué nos parece correcto? Porque empezamos a vivir las consecuencias de la gracia de Dios y empezamos a creernos que nosotros somos buenos, justos delante de su presencia y que no hay pecado en nosotros. También te preguntas, ¿yo qué gano? ¿De qué sirve vivir una vida recta? No puedes decir que nunca te has preguntado eso. ¿Por qué debo obedecer? ¿Por qué debo congregarme? ¿Por qué debo ser puntual? ¿Por qué debo disciplinar a mi hijo? ¿Por qué debo ser buen esposo? ¿Por qué debo ser buena esposa? ¿Por qué debo obedecer a mis padres? ¿Por qué debo proveer a mi casa todo lo que necesita? ¿Por qué no va a trabajar mi esposa que tiene más oportunidad, que puede ganar más que yo? Es lo mismo que está preguntando aquí el Yud. ¿Yo qué gano? El problema es que es necio pensar qué es lo que ganamos. Pero cuando nosotros pensamos de esa manera es porque no hemos entendido la gracia de Dios. El concepto de gracia no lo hemos entendido. Pensamos que podemos seguir pecando y seguir actuando de la manera como yo quiero actuar. Pues yo voy a la iglesia cada 6 meses, cada año. Otros lo hacen con menos regularidad. Cada un domingo sí, otro domingo no. Si voy el domingo no voy el jueves. Si voy el jueves no voy el domingo. Porque pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios. Hemos entendido y malentendido el concepto de gracia a nuestra manera, a lo que nosotros, nuestro corazón, que es engañoso, como dice el Señor en el libro del profeta Jeremías, no hay nada más engañoso que el corazón ¿de quién? Del hombre. Yo no me puedo confiar de mí mismo. Yo te contestaré y a todos tus amigos también. Levanta tus ojos a los cielos y mira las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué afecto tendrá sobre Él? ¿Qué efecto tendrá sobre Él, perdón? Si eres bueno, ¿es algún gran regalo para Él? ¿Qué podría darle tú? ¿Qué podría darle tú? ¿Qué podría darle yo? No, tus pecados afectan únicamente a personas como tú y tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. Pero ¿cuál es el motivo para que yo hoy piense que soy bueno y que tengo cosas buenas que mostrar delante de los demás? Esto. El pensar que si yo peco, el Señor deja de ser Dios. El pensar que si dejo de pecar, a Él se le va a aumentar la santidad en los cielos. Y es una gran mentira. El que necesita de Dios eres tú. El que necesita de Dios somos todos nosotros. Si venimos a este lugar es porque necesitamos ¿de quién? De Dios. Pero no solo para el problema. No solo cuando tenemos la enfermedad. No solo cuando nos sentimos deprimidos y vacíos. Porque eso lo puede llenar, quieras o no, con los efímeros placeres del mundo. Así sea por ratito. Lo puedes hacer. Romanos capítulo 6.
Es importante que entendiéramos primero porque es nuestra condición delante del Señor. Amén. Pero hoy vamos a entender, o el Señor nos va a hacer entender por qué y la manera de cómo aceptar su gracia de la manera adecuada. Entender que sí somos pecadores, que no podemos hacer nada para merecerla, pero el Señor la ha dado. Amén. Capítulo 6 dice, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Otra gran pregunta. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor hace algo que también es imposible para nosotros. ¿Cuál es? La justificación. Cuando yo creo en que Cristo murió por mis pecados, esa gracia que fue derramada ahí se hace efectiva en mi vida a través de la fe. Por eso dice que Dios amó al mundo y dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo el quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El producto de la fe es porque el Señor primero dio ¿qué? Gracia. La palabra gracia también se puede significar el favor. O sea que podemos decir que el Señor nos hizo un favor a nosotros. Tú y yo no lo podemos exigir. Por eso no podemos llegar delante de la presencia de Dios y tratar de adaptar su justicia a mi vida. No puedo. No puedo exigirle a Él eso. Es un favor que Él nos está haciendo. Es algo que Él planificó. Porque el Señor es toda gracia. Mas el Dios, primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia, su bondad ha sido derramada a nuestras vidas a través de Cristo. Pero no entender esto nos hace pensar cosas que no deberíamos estar pensando. Por eso cuando las esposas que han dejado sus empleos por obedecer al Señor y lavan los platos, cocinan de mala gana, no han entendido la gracia de Dios. Porque el que esté tu familia bien, el que esté tu familia cobijada, enseñada y vista por lo que el Señor dice, es un favor de Dios. La fe que nosotros mostramos a partir de la gracia es la manera como agradecemos a Dios por el favor que ella le hizo. No es por otra cosa. Nosotros no venimos aquí porque somos más buenos. Es un privilegio hacer cosas para Dios. Pero eso es una consecuencia de la gracia. Es una consecuencia de lo que Él hizo primero. Entonces queda demostrado que sí debemos pecar para que sobreabunde la gracia de Dios. Porque muchos hoy, y muchas congregaciones y muchas iglesias, lo que muestran es que el pecado abunda en ellos para que sobreabunde ¿qué? La gracia. Entonces cuando se va a exhortar al hermano, pero ¿cómo tú vas a exhortarlo? ¿Acaso tú no ves tu paja? ¿Tú no ves tu viga? ¿Cómo tú vas a decirle a otro que es pecador cuando tú lo eres? Todos calladitos, nos vemos mucho mejor. Entonces por eso hay mucha gente en la iglesia que sigue sus relaciones, que no están de acuerdo a la palabra de Dios, sus uniones libres, fornicación, adulterio, y permanecen allí, pero como llevan diezmos, déjalo ahí. Que el Señor va a actuar, el Señor hará. Muchos hemos estado en este lugar pensando de que Dios va a cambiar eso de nuestras vidas. Y no funciona así. No funciona así. Si fuera por arte de magia, ¿para qué el Señor vino a morir en la cruz del Calvario? Si fuera así, ¿cómo el Señor entonces se sacrificaría en la cruz del Calvario? Padecería por nosotros. ¿Para qué? Si a la final, si el Señor quiere que yo no peque más, ¿qué debe hacer? Dejar el pecado. Aunque yo lo quiera volver a hacer otra vez. Eso no va a funcionar así.
Por eso los que estamos aquí, si realmente hemos entendido la gracia de Dios, el favor de Dios, vivimos como un pueblo agradecido. Por eso no necesitas que nadie te diga cómo cantar. Porque aunque no cantes, cantas al Señor. No te sabes la canción. Yo he ido a lugares donde no me sé las canciones. He ido a conciertos donde no me sé todas las canciones. Pero eso no es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia, ¿qué es? El corazón que yo tengo dispuesto para adorar al Señor. El corazón que yo tengo dispuesto para obedecerle. Pero es que no ha pasado nada antes en nuestras vidas. No hemos entendido la gracia del Señor. Por supuesto que no, versículo 2. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. El problema es que muchos entendemos la gracia. La gracia en el Nuevo Testamento se concentra y se centra en la vida de Cristo, en su vida, en su obra, en su muerte y resurrección. No hay más nada ahí. Solo en eso. Por eso el Señor dijo, hagan discípulos y enséñenle todo lo que yo les he mandado a obedecer. No hay otra cosa. No hay más nada que te podamos ofrecer en este lugar. Si llegas a este lugar, no se te puede ofrecer otra cosa. A veces he intentado preparar mensajes que puedan descrestar a alguien o que puedan inventarme algo nuevo para sorprender. No hay. No he encontrado. Todo termina allí. Cristo y Cristo crucificado. Ahí es donde debe estar nuestra mente. Ahí es donde debe estar toda nuestra actitud. Pero pensamos que el Señor solamente vino para justificarnos. Merecíamos la justificación. Cuando dice que nos unimos en el bautismo, es una representación de lo que representa, por haga la redundancia, el bautismo en nuestras vidas. Muchos nos bautizamos, pero seguimos en el mundo. No pasó nada porque el bautismo simplemente es una representación de lo que debe pasar. ¿Dónde? En nuestro corazón. Pablo está tomando este simbolismo, esta representación para recordarnos que cuando nosotros nos sumergimos en el agua, morimos para el mundo. Nuestra naturaleza pecaminosa muere con Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando emergemos del agua para una vida nueva, para una vida sin pecado delante del Señor. Ahora tú dirás, bueno, si es sin pecado, entonces ¿por qué seguimos siendo pecadores? ¿Por qué sigue nuestra naturaleza deseando el pecado? Porque el proceso de gracia, de manera inherente, trae la justificación, trae la santificación y la glorificación. ¿Cuántos de los que estamos aquí ha sido glorificado? ¿Quién se puede glorificar en este momento? Es la esperanza que tú y yo hoy tenemos. Y el texto nos lo va diciendo. Vamos a tener un cuerpo como el de Él. Es la esperanza que tú y yo de hoy debemos de tener. No que el Señor nos va a dar un carro. No que el Señor nos va a dar algo más. Un buen empleo. No que el Señor va a arreglar todos los problemas. Eso es mentira. Lo que el Señor ha prometido y lo que está en su gracia de manera inherente no viene con una etapa o un proceso. Yo soy justificado cuando creo en Cristo y en ese mismo instante soy santificado y debo vivir una vida acorde a ese sacrificio, a esa gracia derramada por nuestras vidas. Ese favor que fue dado por Dios. Es un regalo, es un don. El crecimiento y la madurez debe ser continuo en la vida del creyente. No es posible
Y quiero que me entienda esto porque no se trata de tiempo. No es posible pasar 20 años sentados y no crecer. No es posible pasar 5 o 10 años y todavía tener temor de predicar la palabra de Dios. Cuando es sencillo decir, si Cristo me salvó a mí, ¿te puede salvar? ¿Sí? ¿Qué otra cosa vamos a decir? No hay nada más. No necesitas tener un estudio teológico para hacerlo. Mi mamá, que ya murió, se ganó muchas almas. Aquí hay frutos de esas almas. Nunca estuve en un seminario teológico. Pero ella entendió lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y sabía que la gran comisión del Señor era que fuéramos ¿a qué? A predicar la palabra del Señor. Pero perdemos el tiempo, o la iglesia en general pierde el tiempo en unción, palabras proféticas. Si paso adelante y me ponen las manos, voy a tomar un valor y una valentía para predicar. Mentira. No necesitas eso. Tú necesitas es la gracia de Dios. Tú lo único que necesitas es saber que Cristo murió por tus pecados, te ha justificado, te santifica y que ha prometido glorificarte. Que viene la glorificación para nosotros. Pero no va a haber si nosotros no entendemos el proceso de santificación en este momento. Por eso cuando el Señor dice, cuando un hermano peca contra ti, no está diciendo el de afuera, está diciendo ¿quién? Tu hermano. ¿Eso es un proceso de qué? Un proceso de santificación en medio de la iglesia. El medio de purificarse en medio de la iglesia. Pero ¿cuántos se alegran porque su hermano le hace ver su pecado? La palabra de Dios dice que debemos deleitarnos en el modo que nos exhortan a nuestra vida. Debe ser un deleite. Porque eso me demuestra y me muestra a mí que sigo siendo un ¿qué? Un pecador que necesita ¿de qué? De la gracia de Dios. El momento en que a mí nadie me pueda exhortar, estoy totalmente mal. Pero a mí siempre me cogen, a mí siempre me dicen, porque necesitas santificarte. Pero ¿por qué tengo que reunirme en consejería con el pastor y decirle mi cosa? Porque necesitas santificarte. No hay otra razón. No hay otro concepto. No hay otra etapa, no hay otro proceso. No hay 10 pasos para eso, ni 5, ni 15. No lo hay. Es así, veo a mi hermano pecando y ¿qué debo hacer? Acercarme a mi hermano y decirle, lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo no demuestra el agradecimiento que debes demostrar por lo que hizo Cristo en la cruz. Por el favor de Dios mostrado a la humanidad. Aunque fue un acto soberano de Dios, porque nadie lo mandó. Nadie se lo sugirió. Nadie se lo puede exigir. Yo debo mostrar agradecimiento en la fe que debo tener, en la creencia que debo tener de obedecer a Jesucristo, de obedecer lo que Cristo me dijo que mandara. Es una gracia inmerecida. Tú no la mereces. Yo no la merezco. El que está a tu lado no la mereces. El que está a tu lado no la mereces. Dite a ti mismo, no la merezco. No hay ningún mérito que yo pueda hacer para obtenerla. No hay nada bueno que diga, oh, wow, mira lo bueno que hizo, dele más. No. No lo hay. No existe. Versículo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Una tremenda promesa. Vamos a ser resucitados como ¿quién? Como Él. ¿Hay algo más que esté allí? Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso. Estamos seguros de eso. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso?
con la intro. ¿Estamos seguros de eso? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos haciendo mala cara cuando nos exhortan? ¿Estamos seguros que morimos con Cristo en la cruz? ¿Estamos seguros que nos hemos negado a esta vida? La pregunta, ¿estamos seguros, iglesia? Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. ¿A quién es que el Señor nos manda o le manda a que no permitan que le controle el pecado? ¿A quién, iglesia? A nosotros. No hay nada que diga en la palabra que el Señor va a borrar nuestros deseos de pecar. No hay nada que diga eso. El Señor perdona todos nuestros pecados. Y yo por agradecimiento decido ¿qué? Obedecer, llevar una vida nueva, una vida recta. Y no permitiendo que el pecado vuelva ¿a qué? A controlarme. Porque ya no soy esclavo ¿de quién? Del pecado, sino ¿de quién? De Dios. Ahora, te puede parecer muy básico. Pues pero por eso es que yo estoy aquí. Yo tengo más de 2 años y 3 años. Pero si está escrito aquí, para que tú lo vuelvas a leer. Porque dice el versículo, mira lo que dice el versículo 3 para terminar. ¿O acaso olvidaron que, del capítulo 6, versículo 3, o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a él en su muerte? ¿Acaso en qué? Por si se te olvida. El Señor hoy te dice que si se te ha olvidado su gracia, vuélvela a recordar. Si estás pensando que la vida que llevas es para salvación, el Señor te recuerda hoy, ojo, si no mueres conmigo en la cruz, no participarás tampoco en la resurrección. Tampoco vas a ser glorificado, porque el concepto de gracia es inherente y completo, no es por pedazos. No es para que yo me sienta bien y yendo a la iglesia una vez. Completo. Para terminar, ya lo he dicho 2 veces, pero ahora vamos a terminar. Antes de venir a esta iglesia, yo duré casi 2 años y medio para 3 sin congregarme. Iba en algunas iglesias sí y a veces no me gustaban y no me congregaba realmente. Ahora, ¿eso quiere decir que no sea pecado? No. No había una iglesia donde yo pensara que podía congregarme, en no ver todo lo que se estaban haciendo en esos lugares que no iba acorde al poco conocimiento que tenía acerca de la palabra del Señor. Pero una vez me invitaron a este lugar y vine para quitarle la idea, porque para mí ya no había una iglesia en este lugar para congregarme, y para mí todos los pastores estaban cortados con la misma tijera. De hecho, cuando llegué a este lugar dije, yo no quiero tocar piano, quiero hacer otra cosa. Y he hecho de todo, pues, y piano también y todo, porque no es lo que yo quiero, no es mi exigencia delante del Señor. No puedo adaptar su justicia a lo que yo considero que debe estar bien. Sin embargo, cuando llegué a este lugar y dije, este es el lugar que Dios desea que yo esté, nunca he faltado. No tengo más excusa para decirle al Señor, si ya encontré el lugar. Ya el Señor me dio el lugar. Y si el Señor te ha sanado la enfermedad, si el Señor te ha bendecido financieramente, si el Señor ha restaurado tu hogar, si el Señor ha puesto un lugar donde tú consideras que se predica la palabra de Dios como es, ¿qué excusa tienes para no congregarte? Para no glorificar el nombre del Señor, para no predicar la palabra del Señor. ¿Qué excusa tienes? Yo no le puedo decir al Señor, es que todavía... No, le decía al Señor, si encuentro una congregación me congrego. La encontré, aquí estoy. 9 de la mañana, estoy aquí a las 7:30. 7:30 de la noche, estoy aquí a las 6. Casi me espicho, pero no me espiché. Pero venía con tiempo.
Porque ¿qué excusa le puedo yo dar al Señor? ¿Por qué no te congregaste? No sé. ¿Verdad? Tenía que congregarme. Oye, lo sabes. Porque la gracia no ha sido oculta para ti. Ha sido manifestada a todos los hombres. Conocen la gracia de Dios. Por eso van tanto en contra de Cristo. Por eso persiguen al cristiano. Por eso persiguen los que predican la palabra de Dios. Porque conocen la gracia de Dios. Y no tendrán excusa delante de Él cuando estén delante del trono blanco. Tú hoy no tienes excusa delante del Señor. Congrégate, obedece. Haz lo que dice la palabra del Señor, no lo que te diga un hombre. Que dice la palabra del Señor. Y serás glorificado y tendrás un cuerpo como Él. Y todo lo que el Señor ha prometido a través de su gracia y su favor se cumplirá en tu vida. De resto, no. Amén también. Amén. Le quité el impulso. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo. Hoy te damos gracias, Señor Dios, porque has sido bueno. Porque tu gracia, Señor, es un favor, un don, Señor, que no te podemos exigir, Señor. Que no podríamos con nuestras obras, con nuestros méritos, alcanzarlo. Pero es un don que tú das, Señor, en el momento, Señor Dios, que venimos agradecidos delante de tu presencia y creemos en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Tú nos has justificado, Señor, y también nos santificas, Señor, y estamos seguros, Señor Dios, que también nos glorificarás, porque eso es lo que tú has prometido, Señor. No hay otra cosa, Señor Dios, que tú hayas prometido a nosotros, sino la salvación. Por eso te damos gracias en esta noche. Haznoslo entender, Señor, que nuestra mente no lo olvide, Señor. Haznos recordar, Señor Dios, que siempre, Padre amado, necesitamos solamente de tu gracia. Como le dijiste a Pablo, bástate mi gracia. Que nos baste solo tu gracia, Señor. Que nos baste tu gracia, Señor, de aquí en adelante, Señor. Que no haya más nada, Señor Dios, en el camino, sino solo tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén.